básicamente es como que la recopilación de mi experiencia en la investigación y el desarrollo tecnológico. Y más o menos eso data, le estaba platicando a Eduardo, que data ya de hace aproximadamente 30 años. ¿Sí? Yo empecé en el 87 mi maestría, ¿sí? Y ahí es donde yo empecé a interactuar y a tratar de conocer algo, ¿sí? A tratar de saber de un material, saber más de física, ¿sí? Y se fue acumulando cierta experiencia. Entonces, lo que les voy a platicar ahorita es esa experiencia que de alguna manera también está, digamos, transmitiéndose en los cursos que actualmente doy en el centro. Estoy dando un curso de escritura de documentos técnicos científicos, estoy dando un curso de interacción radiación-materia y otro de técnicas de caracterización óptica. Y en todos los ámbitos implica interactuar para que yo pueda conocer. ¿Sí? Y mis primeras experiencias se puede decir que fueron buenas porque pues, saqué mis grados, ¿sí? Pero sí fueron de alguna manera muy desgastantes, ¿sí? Muy desgastantes porque no sabía esto que les quiero platicar. Entonces yo me ponía a hacer mucho trabajo, ¿sí? Sin saber por qué lo estaba haciendo. Entonces mi intención básicamente en esta plática es convencerlos de que antes de que ustedes quieran interactuar, tienen que saber muy claramente qué es lo que quieren encontrar. Y entonces me gusta mucho la analogía y siempre creo que ayuda a hacer metáforas, este dicho que todos conocemos de que depende del sapo la pedrada. Entonces si nosotros queremos saber algo del sapo, ¿qué hacemos? ¿Sí? Yo tengo muchas ganas, entro a un doctorado y quiero saber muchas cosas sobre los sapos. Pero lo primero que me tengo que contestar es, ¿quiero saber la anatomía del sapo? ¿O quiero saber, por ejemplo, cuándo duerme, cuánto salta, si vive solo, vive con otros sapos, sapas, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera conocer, pues tiene que ser la piedra que voy a elegir para estudiarlo. Si agarro una muy grandota, ¿sí? Y me lo descabecho a la primera, pues ya va a ser difícil que yo pueda saber cuánto salta, ¿sí? Pero eso depende mucho de qué es lo que yo quiero saber. Entonces, para empezar, voy a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un experimento, ¿sí? Entonces voy a empezar a experimentar con unas piedras, ¿sí? Y entonces voy a ver qué pasa. Okay. Entonces, fíjense. Y luego voy a empezar con esta. Ok. ¿Sí? Y luego voy a agarrar esta. Ok. Ya aprendí de ustedes. Con ese experimento yo ya aprendí de ustedes. ¿A qué pedrada le tienen miedo y a cuál no? Y además, ¿qué actitud tomaron ante cada una? ¿Sí? Cuando fue la de ping pong, pues ni se inmutaron, ¿verdad? Pero ya cuando fue la de básquetbol, como que todos medio se empezaron a poner nerviosos, ¿sí? Y entonces, pues eso ya a mí ya me está dando información, ¿sí? Y desde el principio yo ya sé que pues hay gente que le tiene miedo a las pelotas de básquet, o que les gusta jugar básquet, o etcétera, ¿no? Entonces, vamos a pensar ahora que vamos a hacer un outline, ¿verdad? Como toda plática. Y la vamos a estructurar de manera que tengo que primero que describir el problema, tengo que generar un marco teórico, tengo que hacer mis experimentos y voy a hacer dos tipos de experimentos. Uno lo voy a hacer con un tipo de piedra y otro lo voy a hacer con otro tipo de piedra. Y finalmente voy a tratar de concluir algunas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primero con la descripción del problema. Siempre que empezamos algo, algunas cosas las sabemos, otras no. Podemos preguntar a la gente, podemos leer, podemos hacer muchas cosas antes de empezar. ¿Sí? Regresamos al sapo. Y yo digo, tengo muchas ganas de estudiar los sapos. Y
y entro con muchos bríos al doctorado a estudiar sapos, y entonces agarro cualquier piedra que me topo en el camino y empiezo a perseguirlo, ¿sí? Y le empiezo a tirar piedras hasta que se me pierde, ¿sí? Y entonces tomé datos, ¿sí? Tomé datos y dije, mira, aquí sí vi esto, a lo mejor saqué una foto por ahí, lo que me acordé de mis observaciones las anoto y todo, pero ya se me perdió el sapo, ¿sí? Y entra mi primera frustración, ¿sí? Porque ya lo correteé, me cansé, a lo mejor usé primero una piedra chiquita y no fue suficiente, después agarré una como la pelota de básquet y fue tan pesada que tampoco le di, ¿sí? Y entonces empiezo a frustrarme, y eso nadie lo quiere. Entonces por ahí hay unas curvas muy bonitas que hablan del estrés cuando uno estudia un posgrado, y que más o menos todos empezamos con unas ganas y corre y todo, y haciendo muchos. Cualquier equipo que se me ponga enfrente lo voy a usar para saber acerca de mi sapo, no importa cuál sea, pero yo me pongo a buscar la información. Ya como por ahí para el primer año ya empiezo a cansarme, ¿no? Y luego empiezo a ver la información y no leía yo ni pies ni cabeza, ¿sí? Y no sé ni qué está pasando. Y entonces empiezo a preocuparme. Y entonces ya me empiezo a preocupar de la metodología y de realmente cuál es mi problema, y etcétera, ¿no? Entonces, lo primero es que yo tengo que precisar muy bien qué es lo que no entiendo y qué es lo que yo quiero entender. Entonces, en el caso, yo les voy a poner el caso mío, de mis técnicas ópticas, en el que hay un gurú a nivel internacional, donde tiene una frase que a mí me gustó mucho una vez que me dio un seminario hace como 30 años, ¿sí? Donde decía él que cualquier persona podía medir un espectro óptico, ¿sí? Cualquier persona, simplemente agarraba su muestra, iba a un laboratorio y le decía, oye, ¿sabes que quiero medir estas muestras? Sí, tráemelas y esto y lo otro, aquí están tus espectros. Pues eso no tiene chiste, ¿sí? Pero únicamente unos pocos los pueden interpretar. Entonces, ¿para qué yo me hago de información si ni siquiera tengo la posibilidad de entenderla? O no me he preocupado de qué tipo de información me da esa técnica que yo quiero utilizar. Si yo lo quisiera traducir a la sabiduría popular, ¿verdad? Pues yo lo traduciría como que cualquiera puede lanzar pedradas, ¿sí? Pero pocos saben seleccionar la piedra y atinarle al sapo, ¿sí? Esa sería la interpretación en la sabiduría popular de una sabiduría del área de las técnicas ópticas. Ok, entonces como anécdota les puedo decir que en mi tesis doctoral yo usé como 17, 18 técnicas experimentales, de los cuales nada más usé como la mitad para poderme graduar. O sea, que hice un montón de trabajo de manera inútil. Bueno, miren, empecemos primero con las piedras, porque acuérdense que tengo que describir mi marco teórico, ¿sí? ¿Qué voy a entender por las piedras? Normalmente, cuando hablamos de radiación, la gente se imagina que la radiación solar, o rayos X, o rayos de una planta nuclear, pero la radiación la debemos de entender algo mucho más general, y pueden ser inclusive partículas que tienen masa, o sea, electrones o iones, ¿sí? No solamente la radiación son ondas electromagnéticas. Entonces, piedras hay de muchos tipos, de muchas energías, y la gran ventaja, o digamos que la evolución del hombre, ha sido la capacidad de poder controlar el tipo de piedra para poder conocer a la naturaleza, ¿sí? Nosotros ya sabemos medirles la energía a esas piedras, su tamaño, su polarización. Hay varias propiedades que pueden tener esas piedras, ¿no? Aquí yo les muestro, por ejemplo, intensidad, polarización, el color, ¿sí? Pero también pueden tener esas piedras o esa radiación masa. Ok, entonces yo voy a usar ahorita para los experimentos que les voy a mostrar dos tipos de piedras. Un láser apuntador, que ahorita no tengo, de los que se usan en las pláticas, ¿no? Un láser apuntador que realmente tiene muy poca energía. Entonces, esa piedra a mí me ayudaría para estudiar a mi sapo, porque no lo voy a dañar, ¿sí? Probablemente yo pueda saber algo de él y no le va a pasar nada. Bueno, depende de la potencia de ese láser,
Pero si yo uso un apuntador como los que se usan aquí para una plática, habitualmente el sapo va a seguir brinque y brinque y no va a pasar nada. Entonces puede ser una buena piedra para estudiar brincos de sapo, ¿sí? Pero si yo usara una fuente de rayos X o digamos radiación iones o una piedra, una pelota como esa con una masa grande, pues probablemente lo voy a destruir. Y si mi situación, y si mi objetivo es buscar, más bien estudiar la anatomía del sapo, pues rápido usa una de esas, ¿no? Porque mientras más rápido tengas un sapo para analizar todas sus partes, pues mejor. Entonces, yo les voy a presentar ahorita un conjunto de experimentos, uno con láseres apuntador y otro conjunto de experimentos usando rayos X, ¿sí? Los rayos X de pronto dicen, no, es que son peligrosos. En términos numéricos, les voy a dar y en términos de electrón volt es una unidad de energía que usamos los físicos, ¿verdad? Y en el caso de un apuntador, los fotones de ese láser tienen 1.92 electrón volt. Y los rayos X que usamos para los espectros de XPS, que les voy a enseñar, tienen 1486.7 electrón volt. Entonces quiere decir que casi son, ¿qué? Pues 3 órdenes de magnitud diferentes. Entonces son bastante diferentes. Pero obviamente la información que voy a obtener de uno y de otro también va a ser muy diferente. Entonces y bueno, ese es por el lado de las piedras, es mi marco teórico. Pero ahora vamos por el lado de los sapos. Hay muchos tipos de sapos, pero normalmente pues pueden estar, bueno, la materia que yo voy a estudiar, mi sistema, pues puede estar en estado líquido, gaseoso, sólido o hasta en estado de plasma, ¿sí? Mi objeto de estudio, que la analogía es un sapo en este caso, ¿no? Pero pues yo puedo tener materiales orgánicos, inorgánicos, metales, agua, líquidos, gases, lo que sea, ¿no? O sea, puedo tener algo que yo quiero conocer y eso es mi materia que quiero estudiar. Entonces les voy a empezar esta es una lámina donde doy ejemplos de piedras que son haces de luz y por otro lado está una fuente de rayos X. Aquí tenemos un cañón de electrones que va a un material que es aluminio, salen rayos X y luego esos rayos X se coliman, o sea yo selecciono el tipo de rayo X, llega una muestra y esos rayos X son capaces de sacar electrones de los materiales. Y entonces vamos a poder entender la composición, por ejemplo, de lo que está hecho el material, sabiendo de dónde proviene el electrón. Lo voy a ver un poquito más adelante, ¿sí? Pero a fin de cuentas les estoy mostrando experimentalmente cómo son los diferentes tipos de radiación. Y luego vamos a darles un primer experimento. Este fue un experimento que hice en una estancia postdoctoral, en un departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Me veían como bicho raro, ¿verdad? ¿Qué hace un físico aquí en un departamento de Ciencia y Tecnología de Alimentos? ¿Sí? Pero bueno, se hizo y realmente fue muy edificante y es recomendable que tengamos ese trabajo multidisciplinario, puesto que puede uno aportar mucho en áreas en las que no son de uno. Y en este caso, este experimento fue estudiar la fermentación de cerveza, ¿sí? Y donde normalmente lo que hacen para poder ver qué tan rápido se producen alcoholes en una fermentación, pues tienen que sacar una muestra, tienen que hacer la extracción, tienen que meterle un cromatógrafo de gases y saber qué tanto alcohol hay. Y eso normalmente tarda mucho tiempo. Entonces aquí lo que hicimos fue aquí teníamos la cerveza, una bomba peristáltica, lo metíamos a una celda, donde esa celda pasaba un láser que tenía una luz polarizada y yo podía saber cómo se estaban descomponiendo los carbohidratos, ¿sí? En alcoholes, a fin de cuentas, por la reacción, puesto que la rotación óptica iba cambiando en función de esa reacción. Y los resultados son, creo que no, sí, esa es una fotografía del sistema, es la luz pasando a través de la celda. ¿Dónde está el cursor?
sea, aquí esta es la celda donde pasaba lo que se estaba fermentando y pasaba el haz de luz y se generaban datos como estos, donde se iba viendo el cambio de rotación óptica en función del tiempo. Observen que aquí son experimentos de días. Entonces, normalmente el monitoreo de muestreo son los puntitos verdes y ahí se iba viendo cuánto alcohol se estaba produciendo. Y a diferencia de ese muestreo, pues yo tenía un sistema que estaba monitoreando de manera continua y en el que pues yo me iba a dormir y el sistema seguía midiendo, cosa que no se puede hacer cuando se hace muestreo, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos lapsos donde no hay muestreo y es porque era de noche. Entonces un sistema óptico que está monitoreando de manera continua el sistema, pues puede hacerlo así, sin interrupciones. Ustedes dirán, ¿por qué está cambiando aquí? Porque cuando muestreábamos, alterábamos el sistema y le metíamos aire. Entonces, eso hacía que cambiara la señal. Entonces, es perturbar el sistema. Pero si yo no hubiera estado muestreando, la línea hubiera sido así perfecta. Y hubiera estado así, digamos, sabiendo exactamente cómo se estaban generando los alcoholes. ¿De qué sirve esto? Pues si yo tengo una curva como esta, pues yo puedo saber en qué momento ya paró o terminó la fermentación y pues ya ahí se quedó, paro el experimento, ¿no? En cambio, y eso se da mucho en ciencia y tecnología de alimentos, puesto que las materias primas siempre cambian, entonces tener una técnica de monitoreo a tiempo real nos permite tomar decisiones en el momento en que ya las cosas terminaron o donde yo quiero que terminen. Ok, otro ejemplo, sigue siendo el mismo láser, la misma piedra, nada más que ahora la estoy usando otra vez en función del tiempo y estoy viendo en una muestra de semiconductor, fíjense, es un área totalmente diferente, que son semiconductores, crecimiento de semiconductores con los que se hacen los láseres, los detectores, y yo puedo, con una técnica de esparcimiento de luz, puedo estar viendo qué está pasando durante el crecimiento de un cristal. Sí, entonces no me voy a meter a detalles, pero lo que sí les digo es que este espectro que está aquí, que es luz esparcida, que se está recibiendo de la muestra que está bajo crecimiento, está cambiando en su estructura, en la superficie. Y estos mínimos y máximos me permiten tomar decisiones para tener un buen cristal, un buen crecimiento del material que estoy desarrollando. Ahora vamos a otro ejemplo. Lo estoy haciendo así variadito para que vean que eventualmente un mismo tipo de sistema puede usarse en situaciones muy diversas. En este caso, lo que se tiene es una muestra aquí que se calienta. Aquí ya no la estoy viendo nada más en función del tiempo, sino que la estoy perturbando yo mismo. Una muestra que en este caso, de este artículo, fue de amilopectina. ¿Sí? Mandaba yo un láser aquí. Bueno, mandaba el estudiante, ¿verdad? Bueno, el equipo de trabajo. Y pasaba el luz a través de la solución, se generaba un esparcimiento de luz y ese esparcimiento me estaba diciendo qué está pasando aquí en la solución, a fin de cuentas. Perdón. Y aquí tengo al lado derecho no se está viendo, no sé por qué dejó de moverse este puntito, pero bueno. En el lado derecho tengo la medición de ese esparcimiento junto con mediciones de DSC y con mediciones de reometría, donde yo puedo hacer la correlación de una técnica óptica con una técnica, digamos, ya convencional que se usa para medir este tipo de sistemas. ¿Qué ventajas pueden tener? Por ejemplo, en este caso particular, normalmente el DSC requiere concentraciones altas de amilopectina para saber su comportamiento, y aquí con composiciones muy chiquititas de amilopectina podía saber el mismo comportamiento. Entonces aquí teníamos, a fin de cuentas, una correlación de técnicas, donde pues ya me está dando información que requiero del sistema. Y una última de este tipo de piedra es usar un láser igual para estar viendo el maquinado. Este es un ejemplo principalmente para los de mecatrónica, ¿sí? Donde yo puedo estar viendo,
Si yo estoy trabajando esta pieza y tengo un sensor óptico con un detector de luz esparcida, que en este caso es un arreglo, pues yo puedo reconstruir el perfil de la pieza en el momento en que se está fabricando, ¿sí? No es un sistema en el que yo agarro la pieza, porque de esos hay muchos comerciales, ¿verdad? A fin de cuentas, meto yo mi pieza y me hace la reconstrucción tridimensional haciendo un barrido de láser, ¿no? En este caso, se está monitoreando en el momento en que se está maquinando. ¿Okay? Entonces, ese es otro ejemplo. Este ya me lo voy a pasar. Este es un ejemplo en una técnica de la de semiconductores. Me voy a ir a la piedra 2. ¿Sí? La piedra 2, acuérdense que eran rayos X, muy energéticos, mucho más energéticos que ese láser apuntador. Y lo voy a mandar a un material. Así voy a mandar el haz de rayos X y voy a ver qué pasa con los electrones que salen del material. Hay una cosa, el efecto fotoeléctrico, ¿no? A fin de cuentas, el efecto fotoeléctrico hace que yo pueda sacar electrones de un material, y si yo hago una medición de su energía, puedo saber de dónde provienen esos electrones, y por lo tanto saber hasta la composición del material, ¿sí? Y con quién se junta, ¿sí? O sea, si ese átomo está unido con un oxígeno, está unido con otro tipo de átomo. Entonces, fíjense que cuando uno ve un espectro como ese, esto es energía de amarre del electrón, y estas son cuentas que detecta el equipo. Y hay picos, y esos picos yo los puedo asociar, dependiendo de la energía que yo medí en mi espectrómetro de electrones, lo puedo asociar a un material, porque los electrones tipo 2p pues tienen una energía característica para el silicio, pero si es otro material, los electrones 2p aparecerían en otro lado. Entonces, con este espectro yo puedo saber que la muestra tiene silicio, que tiene carbón, que tiene nitrógeno, que tiene estaño, etc. Entonces, cuando uno estudia química y le empiezan a uno a decir que los átomos tienen ciertos niveles de energía definidos, pues lo aprende uno como que de receta, ¿no? O sea, como que dice, bueno, pues hay que contar electrones, y me dicen que los cuente 1s, y luego 2s, y luego 2p, y todo eso, ¿no? Y los aprende uno a contar, ¿sí? Pero pues queda como que medio difuso. ¿Por qué hay esos niveles discretos de energía? ¿Por qué los electrones solamente pueden vivir en ciertos niveles de energía? Cuando uno ve un espectro como este, al menos dice uno, bueno, eso que me contaron desde la secundaria, pues parece que es cierto, ¿sí? Pero hasta que no veo, como que tiene uno la evidencia experimental. Y lo que yo les quiero transmitir es que cuando uno hace un espectro como este, hay que tratar de ver cuál es el principio básico de funcionamiento de esa técnica, para que la interpretación de la información sea correcta, y probablemente hasta yo necesite solamente interpretar un espectro para graduarme como doctor, y no decenas, ¿sí? y no muchísimas técnicas experimentales, ¿sí? Hay que hacer más énfasis a entender qué estoy obteniendo y cuál es su significado, y la mejor manera es saber de fondo cómo opera cada técnica, ¿sí? y qué es la información que me proporciona. Entonces vamos a ver un ejemplo. Miren, yo me pasé casi año y medio haciendo un artículo hace poco, ¿sí? donde nada más interpretamos un espectro de óxido de fierro, ¿sí? un solo espectro. Esa es la cámara que se usa para medir los espectros se llaman de fotoelectrones. Hay que hacerlas en vacío, y en esa cámara pues tiene una fuente de rayos X. Yo tengo una cámara de introducción, meto mi muestra, ahí a lo mejor la preparo en vacío para que no se me contamine, y ahí pueda yo hacer el análisis. Y tiene esto que está aquí arriba, es un detector de electrones,
que les mide su energía. Entonces yo ya puedo saber con mucha precisión qué energía tiene el electrón que saqué del material por los rayos X, ¿sí? Y los rayos X les conozco muy bien su energía, ¿sí? Y por lo tanto puedo saber qué está pasando ahí en la interacción. Entonces, miren, por ejemplo, el fierro, pues tiene una cierta cantidad de electrones y esta es la distribución que nos dicen que tiene. Este es otro ejemplo de estaño. Y nos dicen en los cursos de química que toda la química de reacción siempre tienen que ver los electrones básicamente exteriores, ¿no? Los de valencia, ¿sí? Y la forma en que interactúan, pues nos va, y las reacciones que se den, pues van a ir en función de qué tipo de enlaces formen con otros átomos, ¿sí? Enlaces covalentes, iónicos, etc., ¿no? Bueno, pues la técnica esta nos permite saber con quién están unidos. Entonces, ese es un espectro característico de rayos X, digo, de espectroscopía de fotoelectrones, y donde ustedes dicen, híjole, pues yo nomás lo único que veo son picos, ¿sí? Y luego también aquí hay una panza muy grande. Entonces, normalmente para poder interpretar un espectro de estos, lo tenemos que dividir entre lo que se le llama el background y por otro lado los picos que vienen de un conjunto de electrones, ¿sí? Cada pico de estos corresponde a un tipo de electrones que vivieron o que estuvieron unidos a un determinado átomo, ¿sí? En particular, por ejemplo, este pico que está aquí chiquito es un pico de, este es un óxido delgado de fierro. Entonces ese pico chiquito es cuando todavía hubo fierros que estuvieron unidos solitos, que no se juntaron con nadie, ¿sí? Y todavía tienen ese nivel de, los electrones que estaban unidos al fierro tienen ese nivel de energía. Pero el pico que está aquí al lado sigue siendo un electrón de fierro, pero ya no vive con puros fierros a su alrededor, sino que ya se empezó a unir con oxígenos. Y entonces su energía de amarre ya cambió y se hizo un poco más grande. Entonces por eso en el espectro aparece a otra energía. Bueno, aquí hay dos ejemplos de dos espectros donde está el fierro puro. Aquí hay dos picos, estos son picos 2P. Y si los vemos, ya me paso a la otra lámina para no, porque tengo muchos espectros de estos y quiero ser más cualitativo, pero yo podría interpretar la procedencia de cada uno de estos picos. En particular este es el 2P3 medios y aquí es el 2P1 medio, que sale del acoplamiento, se llama spin órbita. Y entonces dicen, no, caray, pues entonces como que eso de que me hablaban del momento angular y de los spines del electrón, pues ahí experimentalmente me están saliendo en los espectros. Entonces como que ya empiezo a creer en estas cosas del momento angular de los electrones. Y bueno, para saber yo la composición o de lo que está hecho el material, yo tengo que saber las áreas de estos picos. Bueno, pues hay técnicas sofisticadas para yo no solamente medir de manera cualitativa, sino que yo calcule las áreas bajo esos picos y entonces yo pueda saber composiciones, ¿sí? O yo pueda saber con qué está unido con qué estuvo unido ese electrón o de dónde provino. Aquí, por ejemplo, dependiendo de cómo yo seleccione el background o lo de abajo, que es un fondo, son las áreas. Miren, aquí se ven áreas más pequeñas, lo que es gris se ve más chiquito y aquí hay más área. Esto yo lo podría atribuir a que vienen de átomos de un determinado elemento. Si yo lo calculo con esta área, me va a decir que hay menos composición. Si yo lo calculo con más área, va a decir que hay más composición. Entonces, el saber la procedencia de cada uno de los electrones que aparecen en un espectro, ¿sí?, es de alta importancia, porque si no lo hago bien, voy a calcular composiciones incorrectas, ¿sí? Entonces, aquí esos ejemplos de cómo se hacen ajustes. Este es un ajuste de un espectro que se tiene que componer de todos estos picos, pero que cada uno de estos picos le doy un significado. Entonces estoy haciendo una reconstrucción del material en base a un conjunto de picos. Pero todos estos, a fin de cuentas, los calculo en función del espectro completo que medí experimentalmente, que es este. ¿Sí? Y que al sumar todos estos picos, reconstruyo la señal original. Muy bien.
Entonces, si yo quiero saber la composición de un material, pues no solamente tengo que ver los picos de un material, también tengo que ver picos de otros materiales. En este caso, aquí hay un pico de oxígeno del 1s, electrones que vienen de 1s del oxígeno, y estos son fierros que vienen de niveles 2p. Y a la hora que hago los cálculos de áreas, yo puedo calcular composición y también hasta espesores de las películas. Entonces, en este caso, sin entrar a detalles, las películas con las que trabajamos eran óxido F2 o 3, mejor conocido como hematita, que es uno de los fierros, perdón, de los óxidos más comunes y que no se detiene con el tiempo. Eso quiere decir que las hachas que hicieron hace 1000 o 2000 años no existen, puesto que el fierro se sigue oxidando, entonces se desintegra y por lo tanto ya no podemos tener objetos de fierro de hace mucho tiempo, se generan los óxidos. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, les voy a enseñar si trabajo con estaño y hago los mismos estudios de XPS y donde eventualmente me pongo a oxidarlo, al igual que me puse a oxidar el fierro. Bueno, pues cuando hago oxidación de estaño, tiene dos vías, dependiendo de a qué temperatura lo oxido. Hay óxido estánico y óxido, no sé cómo se diga en español, pero ¿alguien sabe de química por aquí cómo se dice esto en español? Pero ese es óxido estánico y óxido sí, algo así, ahí sí, es estañoso. Y bueno, su fórmula es SNO y el otro es SNO2. Bueno, el SNO2 tiene una estructura tal como el óxido de fierro, el otro que también se desintegra. Pero si el óxido que se empieza a formar es el SNO, el estánico, entonces forma una capa protectora. Esta es la estructura del óxido estánico. De tal manera que cuando yo estudio esos óxidos y lo empiezo a oxidar con el tiempo, sí se empieza a formar una capa de óxido, este es el espesor de la capa de óxido, pero llega un momento en que ya no crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un objeto hecho por material estaño, y si se oxida a temperatura ambiente, normalmente forma esa capa y ya no se oxida, ¿sí? Más o menos lo mismo pasa, por ejemplo, con el aluminio, ¿verdad? El aluminio, la gente dice, es que el aluminio no se oxida. No, se oxida más rápido inclusive que el fierro, pero forma una capa como esta, en la que lo protege y ya no permite que el óxido siga avanzando en el material y se lo coma, como sucede con el fierro. ¿Ok? Bueno, tengo más espectros, pero ya no los voy a manejar con espectros, ¿sí? Yo lo que quería hacer énfasis era en la labor que implica hacer el análisis de la información, ¿sí? Y que el análisis de la información vale más ponerme y sentarme a analizar experimentos preliminares y ver qué está pasando y qué estoy haciendo, que llenarme de muchísimos experimentos, de mucha información, ¿sí? Y que al rato no le hallo ni pies ni cabeza, ¿sí? Entonces, la recomendación es que, así en pocas palabras, entendamos el problema, veamos cuáles son las técnicas que sí me van a ayudar a resolver el problema, hago un conjunto de experimentos preliminares donde yo puedo censar la información que me da la técnica, lo analizo, me tomo mi tiempo para hacerlo y luego hago experimentos definitorios, pero ya una vez hecho un análisis muy exhaustivo de los resultados preliminares que estoy haciendo. Esto que les estoy diciendo, pues a lo mejor aplica mucho para los de biología, a lo mejor aplica mucho para los físicos. Ustedes me dirán, bueno, ¿y los mecatrónicos qué? ¿Sí? Bueno, pues de pronto también todos estos conceptos se aplican, porque hacemos muchos experimentos, más bien diseñamos algo, le ponemos muchas prestaciones y mientras más prestaciones le pongamos, implica hacer más complejo el diseño y se empieza a hacer todo más revuelto. Entonces, primero hay que empezar con lo simple e irnos a la parte
más compleja, ¿sí? Por ahí hubo un seminario el otro día de un estudiante donde él argumentaba, decía, no, pues es que primero voy a entender, ya entendiendo esta parte, que está muy compleja, pues ya lo demás va a ser muy simple, ¿sí? Pero pues no se veía por dónde. Entonces, la recomendación es primero hay que entender lo simple y poquito a poquito irle agregando un nivel de complejidad al problema, ¿sí? Porque si no, nos perdemos muy fácil. Y pues a escoger bien la piedra y el sapo que necesitamos o que queremos conocer, ¿sí? Entonces, pues básicamente es lo que les quería platicar. Si tienen preguntas, comentarios, adelante. ¿Sí? Profe, la técnica que mencionó de rayos X, Sí. ¿qué implicaciones tendría sobre la muestra? ¿Se consideraría destructiva? Ese es un buen... Mira, normalmente hay que considerar que toda radiación tiene una longitud de penetración, ¿sí? Y eventualmente diferentes formas de interactuar. Hay veces que la interacción es destructiva y otras veces no es destructiva. En este caso del XPS es poco destructiva y se absorben las primeras capas atómicas, ¿sí? Entonces simplemente el proceso es tal que llega el rayo X, se absorbe como un fotón, pero a través de que el electrón lo absorbe y lo sacas de su nivel de energía, ¿no? O sea, se usa toda la energía, pero el átomo queda íntegro, o sea, no rompe enlaces, ¿sí? Habitualmente entre los átomos. Si en el curso, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo de interacción radiación-materia, hoy precisamente estábamos viendo la técnica de SIMS, ¿sí? Donde lo que se usan son iones para estudiar el material. Esos iones ya tienen una masa considerable y sí destruyen el material. De tal manera que llega el ion y genera otros iones del material que está compuesto el material. Entonces tú básicamente le haces agujero y metes un espectrómetro de masas y entonces sabes la composición del material con mucha resolución en esa técnica, ¿sí? Pero depende de qué es lo que andas buscando, ¿sí? Y a veces te pones a hacer SIMS cuando te va a destruir tu muestra, o por ejemplo se ponen a hacer microscopía de barrido cuando la microscopía de barrido, esa es para los biólogos, ¿sí? Hacen microscopía de barrido, pero resulta que para hacerlo, pues yo tengo que modificar la muestra, ¿sí? Porque le tengo que poner una película. Bueno, ya hay unos equipos que ya no lo ya se lo pueden evitar, pero normalmente había que poner una película metálica para poder hacer la imagen, ¿no? Y aparte, deshidratarla. Entonces, cuando yo hago eso, pues ya no es el mismo sapo, ¿eh? O sea, ya lo que sí estoy obteniendo una imagen y todo, pero ya no es el sistema original. Entonces sí hay que tener cuidado de que hay algunas técnicas muy poderosas, pero que el hecho mismo de preparar la muestra para aplicar esa técnica ya no es lo que yo quiero estudiar. Y a veces pues eso ya le pierde todo sentido, ¿no? Porque sí, imagínense, por ejemplo, para hacer microscopía de transmisión de electrones, la muestra hay que adelgazarla a unas cuantas capas atómicas. Cuando hace uno todo ese proceso mecánico, primero se pule la muestra mecánicamente y luego después se le hace un agujero con iones. No, hombre, ya esa muestra está pero muy dañada, ¿sí? Entonces hay que hacer con mucho cuidado la preparación de muestras para no perder lo que yo quiero ver. Y eso, pues cada técnica es diferente. Más, Jorge, yo tengo una pregunta que hay acerca de la robustez de este tipo de métodos cuando no trabajas en ambientes controlados de luz, de temperatura, de humedad. ¿Vale? Porque al final de cuentas eso interfiere con la luz, sí, con la radiación, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan robusto es a estas perturbaciones? Sí. ¿Cuántas imágenes hay aquí? Yo iba a hablar de las imágenes. No, pero en realidad las imágenes pues es una técnica óptica, ¿no? Nada más que las imágenes nos dan mucha información, pero son muy susceptibles a cambios de las condiciones en las que se están tomando las imágenes, ¿sí?
a fin de cuentas trabajan con radiación del ambiente, ¿sí? Casi nunca yo controlo la radiación con la que tomo imágenes, simplemente, o sea, yo no tengo, digo, sí puedo controlar cómo saco yo las imágenes, pero las perturbaciones en general se me van a meter ahí y va a ser difícil el análisis. Cuando hago técnicas donde yo tengo la fuente de luz como un láser o como una fuente de xenón, lo que puedo hacer es yo modular esa fuente, ¿sí? Y los detectores detecten solamente la frecuencia a la cual estoy modulando. Entonces yo puedo prender y apagar luces, ¿sí? Y mientras no se saturen mis detectores, yo solamente voy a ver la luz que viene de mi láser y todas las demás van a estar ignoradas porque no están a la frecuencia de modulación, ¿sí? Entonces eso es una gran ventaja de una técnica modular, ¿sí? Comparada con las imágenes. El problema de una técnica óptica también, pues es que hay que decirlo, que la información es muy puntual, ¿sí? No tienes todo el sistema visualizándose, ¿no? Eso puede ser una ventaja, porque tú vas y sí, puedes hacer barridos o puedes usar fibras ópticas y estar viendo un determinado punto, sin nada más de tu sistema y siguiéndolo con el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, ahora sí que interesante tu pregunta, porque creo que es un muy buen ejemplo de que no hay una técnica mejor que otra, ¿sí? Hay técnicas adecuadas para una cosa, hay técnicas adecuadas para otra, y hay que seleccionarlas con mucho cuidado, ¿sí? Para que yo sea... De hecho mi última lámina dice donde seleccione las más eficientes y las más eficaces. Y pues ya ustedes sabrán la definición de eficiente y eficaz, pero hay que buscar que así sean las técnicas que yo elija en mi proyecto, ¿sí? Y no llenarme de datos.